lugar donde el amor todo lo transforma y brota la vida. Emaús Radio, tu lugar de encuentro. Emaús Radio, tu lugar de encuentro. Ven y sígueme. Cada programa es especial, se habla de Cristo. Con esperanza, amor y fe, te invito a seguir las huellas de Cristo. A seguir las huellas de Cristo. A seguir las huellas de Cristo. A seguir las huellas. Hola, hola, muy buenas noches a todos. Les saluda María José Casado. Bienvenido a su programa de Ven y Sígueme. Y el día de hoy tengo la dicha, la gran alegría de tener aquí conmigo a Luis Pablo. Bienvenido, Luis Pablo, ¿cómo estás? Hola María José, buenas noches. ¿Qué tarea me has dejado con el tema tan extenso que vamos a tratar el día de hoy? Pues el día de hoy vamos a compartir una catequesis. No va a ser tan extensa, va a ser algo breve, Te lo partiendo pedimos, Señor. Te lo pedimos, Señor. Partiendo del tema que la semana pasada, pues iniciamos. Y para iniciar, como siempre, de la mano del Señor, vamos a ponernos en su presencia, vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos ilumine para compartirle solamente lo más importante y que no nos quedemos aquí haciendo vigilia si no nos echalan. Bueno, nos ponemos en la presencia del Señor y juntos decimos, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias por este día, por esta noche. Gracias por tu palabra. Gracias por las luces que das a nuestra vida, Señor, y por mostrarnos el camino para llegar a ti. El día de hoy te pedimos que ilumines nuestras mentes, nuestros corazones para conocer más acerca de tu doctrina, para conocer más acerca de tu palabra, de tus planes. Danos la gracia no solamente de comprender y conocer, sino de vivir aquello que tú anhelas de nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Luis Pablo, la semana Amén. pasada compartíamos con nuestra audiencia el tema de la santidad, de los santos que están en el cielo, pero también de esa santidad que vamos entretejiendo día con día aquí en la tierra. Y hablábamos acerca de que aquellos que ya están en el cielo son quienes, según dice el catecismo, han muerto en la gracia y amistad de Dios y están perfectamente purificados. Esta palabra perfecta es como muy grande, muy importante, ¿no? O sea, nos dice muchísimo. No podemos entrar al cielo si no hemos sido purificados perfectamente. Entonces podríamos pensar, pues qué difícil ir al cielo, ¿no? Pero Dios se ha ideado ahí una forma, una manera de abrirnos el camino, de abrirnos las puertas de esa vida eterna, y de eso vamos a hablar el día de hoy. Así que, bueno, si tú quieres comenzar, cuéntanos cuál es el tema de hoy. Bueno, comencemos porque siempre se ataca desde un punto de vista protestante o incluso de amigos agnósticos o incluso ateos, que si nosotros somos gente de libro, como también nos llaman a veces, que tenemos las Sagradas Escrituras como base, nos Ujú. piden que nos busquemos dónde en la palabra de Dios está la palabra purgatorio. Esto es bien fácil rebatirlo porque no requiere tanto conocimiento, porque así como la palabra purgatorio no está en la Sagrada Escritura, tampoco está la palabra Trinidad. Ujú. Entonces, y no por eso vamos a dejar de creer en solo Dios uno y trino, por ejemplo, ¿verdad? Y así Ujú. hay varios ejemplos.
pero es una enseñanza que sí está bien fundamentada en las Sagradas Escrituras. Hay muchos que hablan de la realidad del purgatorio. El apóstol San Pablo, por ejemplo, nos habla del día del juicio y qué pasará con aquellas personas que tuvieron fe, sirvieron a Dios, pero su obra no fue tan buena o se quedaron cortos o tienen todavía algún apego mal ordenado en esta tierra. Si Esto quieres, es en podemos primera, leer este texto, el de 1 ok, Corintios 13, el que tú primera estás haciendo Corintios 3, mención. sí, 3, versículo 15 sí, dice: "Si la obra de alguno es consumida por el fuego, sufrirá pérdida. Sin embargo, él se salvará, aunque como que pasa por el fuego". así Se es. salvará, pero Notemos, como que pasa por el fuego. Ujú, imagínate, hay dos aspectos fundamentales de lo que dice San Pablo. En primer lugar, afirma que la obra se resiste al ser examinada, la persona se salvará. En este caso, se está refiriendo a un cristiano que va directamente a la salvación sin pasar por purificación. Eso en los versículos anteriores al que tú citaste. Pero ujú, inmediatamente agrega en el 15 que hay otra situación donde la obra de la persona no resistió el juicio. Es decir, fue acrisolada en el fuego y no dice que se va a condenar, no dice que se va a quedar quemándose por toda la eternidad, por ejemplo, ujú, sino que ese cristiano tendrá que pagar y o ser castigado o tendrá que reponer. Pero luego de eso, de pasar por ese fuego, de pasar por ese castigo, se va a salvar. Esto es lo que conocemos como purgatorio, una purificación que necesitan algunos para poder disfrutar plenamente de la amistad con Dios. ujú, También dicen que es un invento de la iglesia, ya hablaremos más adelante también de las indulgencias, pero no es un invento de la iglesia, porque la enseñanza por medio del apóstol precede hace mucho tiempo, en los primeros siglos del cristianismo, por ejemplo, ¿verdad? ujú. Entonces, es también de considerar que hay muchos versículos que hablan del purgatorio y hablan de que tenemos que pasar todavía un periodo de purificación después del juicio inmediato. Por ejemplo, también me viene a la mente Isaías 6:3, que si Él es 3 veces santo, Él es la plenitud, Él es la perfección, nada de lo que se presente delante de Dios puede estar manchado, como lo dice Ujú. el libro de la Revelación. Del Apocalipsis, Entonces, correcto. sí, entonces Apocalipsis 21, sí, Ujú, no hay nada, 20, no, sí, 21, no hay nada que esté manchado que va a entrar en el reino de los cielos. Por eso, quien es fiel a Dios, pero no se encuentra en un estado de gracia plena a la hora de morir, no puede disfrutar del cielo, porque la misma Biblia lo dice. Entonces debe de haber un paso anterior. Esto que estamos haciendo son inferencias basadas en el razón, inferencias basadas en lo que nos ha sido revelado. Y el mismo Señor Jesucristo, en la parábola de Lázaro y Epulón, habla que hay un estado intermedio, si se podría llamar, entre el cielo y el infierno. Entonces, sí es algo bíblico, definitivamente. Pues el catecismo nos da como esta definición, ¿no? Del el purgatorio, la purificación final. Dice que quienes mueren en gracia de Dios. O sea, esto quiere decir sin un pecado mortal, ¿no? Y en amistad con Dios, pero imperfectamente purificados, aunque están seguros de su salvación eterna, sufren y sufren. Esta palabra a mí me llamó muchísimo la atención, ¿no? Sufren en su muerte una purificación, al fin de obtener la santidad necesaria para entrar en la alegría del cielo. Entonces, pudiéramos decir que pues hay un sufrimiento por el hecho de no poder estar ya viendo a Dios cara a cara, ¿no? En la presencia del Señor, pero no es un sufrimiento como de condenación, ¿no? De abandono, sino que es un sufrimiento lleno de esperanza, y que pues al final es necesario para poder ser completamente purificados. Yo aquí tengo una pregunta así capciosa, Luis Pablo. Si nosotros tenemos la gracia de los sacramentos, ¿no? Porque aquí dice imperfectamente purificados y tenemos el sacramento de la confesión que nos limpia, ¿no? De todo pecado, que hace que Dios arroje nuestros pecados al fondo del mar, que se olvide de ellos. ¿Por qué entonces existe el purgatorio? ¿Verdad? O sea, capciosa porque ahí sí, ahí la vamos a ir explicando, pero para que nuestra audiencia que a lo mejor se lo ha preguntado de esta manera, pues se lo pueda contestar también. A ver, ¿tú qué nos dices? ¿En qué estado queda un hombre al pecar?
una persona al pecar adquiere obviamente la condición de pecador, se aleja del Señor y queda más inclinado al mal. Es por eso que se habla de una gradualidad del pecado, que no vamos a cometer un pecado mortal de primera si no han habido varios veniales antes. Pero supongamos que sí es un pecado grave. Por ejemplo, soy un político corrupto, por decir lo que está de moda. Ya soy una persona que está en pecado mortal, ya soy una persona que está alejado de Dios. Además de estar inclinado al mal, y si ya soy corrupto, yo me inclino a querer seguirlo siendo, a seguir obteniendo los beneficios que me trae este pecado. Beneficios, ¿verdad? Además de esto, la justicia reclama reparación, que es una pena o una penitencia, una expiación por el pecado que yo cometí. La situación cambia al confesarnos en el sacramento de la reconciliación. La confesión borra la culpa del pecado, la condición actual de pecador y perdona parte de la penitencia que debería realizarse. Aunque en el alma queda una señal o cualidad del que ha sido pecador y debe repararlo. Esto por falta de expiar se purifica mediante sufrimientos, mortificaciones que podemos ofrecer en esta vida. Yo voluntariamente me quito algo para expiar mis pecados pasados. Yo puedo donar algo que sea mío a una persona que necesite, realizar las obras de misericordia, básicamente, con la intención de expiar mis pecados. Pero si esta persona no logra reparar lo que puede en esta vida o lo que deba en esta vida, todavía hay una esperanza en la esperanza del purgatorio. También ahí entran en juego las indulgencias, por supuesto, pero el sacramento borra la culpa. Ya no estás en pecado, pero yo lo pienso como una tablita en el que se han clavado muchos clavos. El clavo es el pecado, la tablita es tu alma. Al confesarse vienes tú, sacas el clavo de la tablita, pero queda el oído, queda la herida que dejó el pecado. Entonces ya no tienes ese clavo, ya no tienes algo atravesado entre tu relación con Dios, pero el pecado dejó su huella. La reparación que podamos hacer en esta vida o en la otra, en el purgatorio, es a la que se refiere con esa reparación que es necesaria para llegar algún día a estar cara a cara con Dios. Sí, yo lo veo también de esta manera. Todas nuestras acciones tienen consecuencias, ¿no? Nuestras acciones buenas, pues tendrán consecuencias buenas a lo largo del tiempo, de las generaciones, pero nuestros pecados también. Y el catecismo es muy claro, nos dice que incluso los pecados leves, ¿no? Los pecados veniales tienen esta doble dimensión que tú nos acabas de explicar. Dios nos perdona, esto es maravilloso, aquí que hemos hablado tanto acerca de la confesión, pues Dios nos perdona todo lo malo que nosotros hacemos. Si tenemos un corazón arrepentido, Él no escatima en perdón, pero hay consecuencias, ¿no? O sea, aquella persona que robó, bueno, está bien, Dios te perdona, pero ¿a quién le robaste, no? Eso no ha sido reparado, ese mal, ese daño ya fue hecho y va a seguir perjudicando a las personas a quien se le robó, a quien se les hirió, a quien, bueno, el pecado que fuera, ¿no? Entonces ahí es donde viene, pues esto que Luis Pablo muy bien nos explicaba, que el catecismo le llama, pues la pena. Hay una pena eterna. La pena eterna es esa condenación, ¿no? Porque pecado tiene consecuencias, ¿no? La paga del pecado, dice San Pablo, es la muerte. Lo bueno es que esa pena eterna, pues se va del todo cuando nosotros recibimos la absolución sacramental. Pero hay una pena temporal también, ¿no? Y esta pena temporal es esa que necesita ser purificada a lo largo de nuestra vida. Y si acaso, pues no era chance que llegamos a purificar todo las consecuencias de todos nuestros pecados, porque pues hay que aceptarlo, pecamos todos los días con cosas pequeñitas y con cosas grandotas. Entonces, si no nos alcanza la vida aquí en la tierra para purificarnos de esas consecuencias, pues yo lo veo de esta manera, ¿no? Dios es tan bueno, es tan misericordioso, tiene tanto anhelo de tenernos en el cielo, que se inventó se inventó esta purificación final para darnos a nosotros la oportunidad de estar con Él.
Entonces, yo pues jamás lo he visto como un castigo, ¿no? Sino más bien como una extensión de su misericordia, de su paciencia con nosotros, de decir, pues te estoy preparando para algo mejor. Claro, aquí nosotros hablamos de que, bueno, que si oramos por los difuntos, que si las indulgencias, les vamos a acortar, ¿no? El tiempo a las almas del purgatorio, pero realmente después de la muerte no podemos contar como que el tiempo, ¿verdad? No existe el tiempo. Entonces, wow, yo no sé, Luis Pablo, tú cómo te lo imaginas, pero, o sea, no, nosotros podemos decir años de purgatorio, pero lo que para nosotros puede ser un minuto, o sea, para ellas puede significar sentir como una eternidad, ¿no? Entonces, pues mi invitación sería a que nosotros tuviéramos como ese anhelo y ese objetivo de irnos directo al cielo, no sé, de ir de tal manera que no querramos pasar por el purgatorio, ¿no? A pesar de que tenemos esa posibilidad. Y que en este mes que se nos invita a orar tanto por los fieles difuntos, a que ofrezcamos muchas oraciones, muchas misas, muchas mortificaciones, como tú decías, las obras de misericordia, por todos aquellos que ya fallecieron y que están sufriendo, ¿no? Esa espera por llegar al cielo. Pues, tal vez tú nos puedes ampliar un poquito más esta parte. Una de mis encíclicas favoritas Ujú, es Spe Salvi de Benedicto XVI, donde él aborda con una brillantez y con una síntesis admirable la visión escatológica que él presenta, que él en su mente genial tiene. Y una de las cosas que me llama mucho la atención es que pensamos en el cielo, el infierno o el purgatorio como lugares, pero más que un lugar físico, el Papa nos dice que es un estado de vida temporal. ujú, Temporal no que vaya a acabar, sino que en nuestro estado temporal. Pero el purgatorio sí tiene un límite, porque es para la persona que muere en gracia de Dios, pero imperfectamente purificada y donde mediante el sufrimiento se es purificado para estar plenamente en la presencia de Dios. Entonces, no es en sí un lugar, pero sí es un estado donde estoy lejos de Dios, lo anhelo, me siento que no lo encuentro, siento que dónde está, pero sé que estoy salvado, pero tengo que purgar eso. El ejemplo del malhechor que le dice Jesús que estará con él en el paraíso ujú. muestra que esa purificación en sufrimiento, algunos la van a tener aquí todavía y otros la van a tener como leímos lo menciona San Pablo en Primera de Corintios, en el fuego, en la otra vida. Ujú, No es también es como difícil porque nuestra mente humana es muy espacial, no quiere cosas abstractas y tal vez en nuestra mente no cabe lo que es la otra vida, definitivamente, pero lo vemos como llamas, pero no es en sí fuego, sino un sufrimiento de no tener a la persona que más plenamente nos ama en el mundo, no tener a Dios. La imagen que a mí me viene mucho cuando hablamos de purgatorio es la Santísima Virgen que baja a consolar, baja, ¿verdad? También es una forma de verlo, baja a consolar a las almas que están en el purgatorio y la presencia de la Madre de Dios para esas almas ha de ser vivificante, esperanzadora. Pero al final de cuentas, la Santísima Madre no es Dios. ujú. Es un consuelo, es un auxilio. Ella está rezando por nosotros, pero tenemos las almas que estén en el purgatorio van a tener que pasar ese tiempo, como tú bien Ujú, dices, sabemos cuánto tiempo sea. Imagínate cuánto tiempo tiene un ser humano de no ver a una persona que ama, de no tener contacto ni siquiera por FaceTime o llamada o nada. ¿Qué sufrimiento siente un humano cuando está alejado de una persona que ama? claro. Sabe que esa persona está viva, sabe que esa persona lo ama y lo va a volver a ver, pero no tenerlo plenamente cerca es complicado, es como se experimenta alegría de saber que ya trascendió la vida eterna y un dolor intenso de no tenerlo presente, no tenerlo cara a cara. Algo similar me imagino yo que va a ser ese purgatorio. No podemos ver cara a cara a Dios y lo anhelamos, lo extrañamos, pero sabemos que algún día va a llegar, pero no sabemos cuánto. Y ese tipo de sufrimiento, ese tipo de purgación
es la que yo me imagino como es el purgatorio. Una distancia insalvable entre Dios y yo por mi falta de purificación. Y algo muy curioso aquí es que podemos, bueno, sabemos que estas almas que están a la espera de entrar al cielo o de estar en la presencia eterna de Dios, pues no pueden en realidad hacer nada por sí mismas. Es decir, ellas están como en esa espera, ¿no? Y dependen de nuestras oraciones. Esto es impresionante que Dios lo ha permitido de esa manera, que nos ha dado la comunión de los santos para que nosotros pues también podamos interceder por ellas, podamos ofrecer nuestra vida y también nuestras alegrías, nuestros sufrimientos y también nosotros pensar, ¿no? Cómo nosotros vivimos para pues también purificar las consecuencias de nuestros pecados. A mí me llama y me toca muchísimo el corazón algo que dice el catecismo, me llama muchísimo la atención, que en el numeral 1473, voy a leer solo un pedacito, dice: "El cristiano debe esforzarse soportando pacientemente los sufrimientos y las pruebas de toda clase, y llegado el día, enfrentándose serenamente con la muerte por aceptar como una gracia estas penas temporales del pecado". Entonces, el cristiano debe esforzarse soportando pacientemente los sufrimientos y las pruebas de cada día. Yo le contaba a Luis Pablo que hace unos días justamente un sacerdote me decía, bueno, ofrece el sufrimiento, ofrece la tristeza, ofrece los problemas, las dificultades, y a veces lo vemos todo como negativo, ¿no? Y nos lamentamos y nos quejamos y nos molestamos o nos ponemos tristes cuando yo leo esto aquí en el catecismo, me da mucha esperanza porque ahí se cumple realmente lo que dice la carta a los romanos, ¿no? Con aquello malo que nos pueda estar sucediendo, donde no le vemos salida ni luz, lo podemos ofrecer por aquellos que dependen de nuestras oraciones, que dependen de nuestros ofrecimientos, que Dios ha querido tenernos en comunión con las almas del purgatorio, ¿no? Para que nosotros ofrezcamos lo que nos está pasando el día de hoy aquí en la tierra por ellos. Y lo más bonito es pensar que cuando las almas del purgatorio de alguna forma hayan terminado su tiempo ahí, hayan llegado, alcanzado esa purificación final, estarán en el cielo. Y cuando estén en el cielo viendo a Dios cara a cara, pues se recordarán de nosotros que oramos por ellas, que ofrecimos la Santa Misa, la Eucaristía, que es lo más grande que podemos ofrecer por ellas, por aquel sufrimiento que ofrecimos por, por algún ser, por el alma de algún ser querido, de algún amigo o por personas que no conocíamos. Y entonces cuando ellos estén en el cielo, van a ser ellos los que interceden por nosotros. Esa es la comunión de la iglesia, esa es la comunión de los santos, esa es la dimensión sobrenatural maravillosa que Dios ha querido establecer aquí en la iglesia y que a veces, o sea, le perdemos como el la visión, ¿no? Esta vista sobrenatural y podemos perder la oportunidad de vivirlo plenamente. O sea, esa comunión, ofreciendo por las almas del purgatorio, recibiendo de los santos del cielo su intercesión, sus oraciones, su protección. Guau, a mí me emociona esto porque le da un sentido diferente a nuestro sufrimiento, Luis Pablo, le da un sentido diferente a nuestras oraciones, a nuestras obras de misericordia, a nuestra caridad, a la penitencia que podemos ofrecer en el tiempo de Cuaresma, de Adviento, en todo momento. O sea, todo lo que nosotros hagamos, si lo ofrecemos a Dios, tiene un valor infinito y esto es maravilloso. Es de la comunión de los santos, ¿no? Es el tesoro de la iglesia. A mí me emociona pensarlo, a mí me emociona pensarlo. Yo quiero invitar a todos a que ofrezcan muchas cosas, muchas oraciones por las almas del purgatorio, y que después nos dejemos ayudar por ellas también. No sé si tú quieres compartir Hay algo. una anécdota del Santo Padre Pío de Pietrelcina Sí. que cuenta que una noche se le apareció un alma del purgatorio Ujú, y le suplicó, creo que era un sacerdote o un hermano lego del convento, no recuerdo bien, pero se le ujú. apareció y le dijo que estaba en el purgatorio y necesitaba sus oraciones para salir de ahí. Y el Padre Pío le dijo, según él, muy piadoso,
mi misa de mañana la voy a ofrecer por ti. Y la manifestación del alma se fue, pero se fue triste. Ujú. Y el Padre Pío estaba, pero si voy a ofrecer mi misa, ¿por qué se habrá ido triste? ¿Por qué? Luego se dio cuenta que en ese momento podría haber ofrecido algo por esa alma y decidió hacerlo hasta el día siguiente, aunque fuera la Santa Misa, pero imagínate, en ese momento podría haber hecho, ya hablaremos también de las indulgencias parciales, podría haber hecho Una oración, un un ofrecimiento. acto de fe, algo, un ofrecimiento por esa alma. Pues la historia sí tiene un final feliz porque después de ofrecer su Santa Misa, el Padre Pío el día siguiente vio a esa alma en el cielo, Ujú. pero todavía había condenado a esa alma a un tiempo más en purgatorio que podría haberle eximido con haber hecho una oración en ese momento. ¿Por qué les cuento esto? Porque, como tú dices, no escatimemos esfuerzos Ujú. por ayudar a esas almas que están en el purgatorio. Todos conocemos algunos amigos, hermanos, familiares que hayan muerto ya. Esperemos que estén en la presencia de Dios, pero si están en el purgatorio necesitan nuestras oraciones. Ujú. Y también tú mencionabas de que cuando esas almas lleguen al cielo rezarán por nosotros, pero también en el purgatorio Ujú. eh, pueden ofrecer su mismo sufrimiento, su misma purgación por nosotros. Así es. Eso es, eso es Tiene mucho valor. muy lindo pensar que es que juguemos con imaginación, que sea uno de esos momentos que la Santísima Virgen baje al purgatorio a consolar las almas y la Santísima Virgen le diga, mira, fulanito ha estado pidiendo mucho por ti, me ha pedido que te cuide, me ha pedido que te lleve ante mi hijo rápido, y esa alma del purgatorio le responda, madre, entonces déjame aquí un tiempo más, voy a ofrecer mi tiempo aquí por las intenciones de fulanito. Imagínate cómo, o sea, es mientras más se da, más se recibe la gracia, mientras más se comparte, más es un círculo virtuoso, ¿verdad? Porque qué gozo debe sentir la Santísima Madre al escuchar de un alma que está en el purgatorio, que ofrece ese purgatorio por las intenciones de una persona todavía en la tierra. Es muy bonito y eso habla también de la comunión de los santos que habías mencionado tú la semana pasada. Pues tú ya has mencionado en varias ocasiones la palabra indulgencias, ¿no? Yo creo que algunos quizás nos ha dado, así cuando no hemos profundizado en el tema, un poquito así de alergia a la palabra, sobre todo por el peso histórico que tiene, ¿no? Que ha sido un tema de ruptura en nuestra iglesia porque en algún momento pues tenemos que admitir que no se manejó de una manera correcta. Sin embargo, el día de hoy nosotros sabemos cómo funciona esto, sabemos qué podemos hacer y que es una gracia de Dios, ¿no? Que es una gracia de Dios que conlleva de parte de nosotros un esfuerzo, una disposición interna, nuestra voluntad, ¿no? De obtenerlas, pero al mismo tiempo es Dios manifestando su gracia a través de nosotros. Él no nos necesita, no necesita nuestras oraciones para salvar almas y sin embargo nos ha querido hacer partícipes de la salvación de otros, nos ha querido involucrar en la salvación de otros y por eso nos ha dejado las indulgencias. Y la iglesia se ha tomado así la tarea buenísima de podernos explicar cómo funcionan, qué son, qué se debe hacer, qué no, para que nosotros podamos también ofrecerlas. Podemos ofrecerlas por las almas del purgatorio, podemos ofrecerlas por nosotros mismos, no podemos ofrecerlas por otra persona que está viva, pero pues al momento que alguien fallece podemos hacerlo por esa alma. Y pues quisiera yo que tú, Luis Pablo, nos pudieras profundizar, bueno, ¿qué es una indulgencia? Ya hablamos del pecado, de las consecuencias, del purgatorio. Bueno, ¿qué relación tiene con las indulgencias? Bueno, brevemente, una indulgencia es la supresión de la pena de vida por los pecados que la iglesia otorga a quien realice determinadas acciones. Es la remisión ante Dios de la pena temporal por los pecados ya perdonados en cuanto a la culpa que un fiel dispuesto, cumpliendo con ciertas condiciones, consigue por mediación de la iglesia, que es quien administra todo el tesoro de las satisfacciones de Cristo de los santos sobre su persona.
Cristo le dejó a la iglesia la autoridad para administrar el depósito de la fe y el tesoro de la gracia, como la iglesia crea conveniente. Y eso es lo que hace la indulgencia. Es Regreso a la analogía, lo que hace el purgatorio, ¿no? Lo que hace el purgatorio, esa básicamente, purificación final también tiene ese pero efecto. imagínense, si nos ponemos a escoger pasar fuego en la otra vida o hacer aquí un rosario en una capilla, que Ujú. es menos difícil, ¿verdad? Que es obvio. Y lo Pero triste es que perdemos las oportunidades. Todos y los días todos los podríamos días tenemos obtenerlos. oportunidades, así Ujú, es. Regreso a la analogía de la tablita. ujú. La tablita es mi alma, le clavo un clavo y tiene ese pecado metido. La confesión viene y saca el clavo, pero deja el oído. La indulgencia lo que hace es tapar en la medida de lo posible, como nosotros estemos dispuestos, ese oído que ha dejado la culpa del pecado. Ujú. Hablando del purgatorio, hablando de la comunión de los santos, hablando de los hermanos que ya se nos han adelantado, las indulgencias siempre son aplicables a, como tú decías, a uno mismo o a las almas de otros fieles difuntos. Algunas solo pueden aplicarse por los fieles difuntos, por ejemplo, la que gozamos del 1 al 8 de noviembre, Ujú. que podía ser rezando en un cementerio o en una capilla por un alma. O sea, Claro. esa solamente es para los hermanos difuntos. Ujú. Hay dos tipos de indulgencias. Las Ya. indulgencias plenarias, que borran todo el resto del pecado en el alma dispuesta. Si tú te ganas una Como indulgencia borrón y plenaria, cuenta nueva. si tú te ganas una indulgencia plenaria e inmediatamente te da un infarto y te mueres, vas directo. O sea, ya has purgado, ya has satisfecho, ya estás borrado de tus culpas. Y también están las parciales, que borran parte de la pena que los pecados cometidos reclaman. Ujú. Entonces, uno es borrón y cuenta nueva y una es borra bastante, pero no borra todo. Ujú. Las condiciones para recibir una indulgencia plenaria, Sí. como tiene un valor muy grande, como o sea, es borrón y cuenta nueva realmente, requiere varias condiciones. Realizar la acción que la iglesia premia con esta indulgencia. Estar en gracia de Dios antes de acabar la obra que está premiada y tener del deseo, el anhelo de ganar esta indulgencia. Usted debe estar Ujú. consciente que estoy haciendo lo que estoy haciendo porque quiero ganar indulgencia. A ver, si yo voy rezando el rosario en el carro, que se vale, yo también lo hago, Ujú. pero lo estoy rezando porque es mi devoción hablar con la Santísima Madre con su oración predilecta. No estoy haciéndolo con la intención de ganar la indulgencia para algún hermano difunto. Pero si yo decido subir a mi auto y voy al oratorio, a la capilla, a la parroquia, expresamente a rezar por un fiel difunto, tengo el deseo de ganar la indulgencia para esta persona. Ujú. Hay una condición también, solo se puede ganar una indulgencia plenaria al día. Hay que tener un desapego total al pecado, hasta venial, confesarse por lo menos en 15, 20 días en el rango que la acción premiada se va a realizar y nunca se olviden de permanecer en gracia de Dios al momento de estar realizando esta acción. ¿Va? Una misma confesión puede ganar varias indulgencias plenarias. A ver, yo me confieso el 31 de octubre y como estoy en gracia de Dios, asistí a la misa del 1 de noviembre, con esa confesión, si permanezco y persevero en gracia, del 1 al 8 de noviembre puedo ganar indulgencia plenaria por 8 diferentes difuntos. O sea, esa misma confesión me sirve para ello. También comulgar en ese periodo es requisito. Y para terminar, rezar por las intenciones del Santo Padre. Un Ujú. Ave María, un Padre Nuestro u otras oraciones con la intención de ganar la indulgencia. Voy a rezar este Padre Nuestro por las intenciones del Santo Padre para ser merecedor de la indulgencia plenaria otorgada al rezo de este Santo Rosario. También rezar por el Santo Padre y sus intenciones debe hacerse en estos días en las que en los que uno está tratando de obtener. Y es
Hace una semana yo decía, ay, hoy no te van a irme a confesar. Y dije, bueno, acabo de ir, recién fui, pero luego me puse a pensar, bueno, al final la confesión a nosotros, una de las consecuencias de la confesión es también que nos va purificando esa pena temporal personalmente, ¿no? Y también decía yo, bueno, no, mejor sí, porque entonces así puedo seguir ofreciendo las indulgencias este mes en particular por las almas del purgatorio. Yo creo que es como un bonito objetivo, una bonita meta, poder sacar a todas las almas del purgatorio que podamos. Dios no lo quiera, pero sin, muy probablemente ahí estaremos nosotros más adelante y pues también tendremos la esperanza de que alguien ore por nosotros. Importantísimo rezar y ofrecer muchísimas indulgencias por las almas de nuestros familiares, de nuestros amigos, de las personas cercanas que tenemos. Como decía Luis Pablo, o sea, los requisitos, pues sí, hay que hacer esto y lo otro, pero al final es una nada comparado con el bien tan grande que Dios nos da, o sea, estar en gracia, luchar por no caer ni siquiera en pecado venial. Y recordemos que si caemos en pecados veniales, porque todos los días caemos, pues podemos hacer un acto de contrición y pedirle perdón a Dios. Y de esa manera Dios nos perdona los pecados veniales. Entonces podemos pedirle al Señor por esas almas, podemos ofrecer las indulgencias, comulgar, ¿no? Comulgar, si podemos todos los días, buenísimo. Y hay oraciones muy pequeñas o simplemente pedirle al Señor por también por esas almas, ofrecer la Santa Misa por esas almas, pero hay acciones particulares, tú decías algunas, Luis Pablo, como por ejemplo rezar en una capilla, en un oratorio, en una iglesia, el rosario, tenemos, bueno, hay tantas, ¿no? Pero ahorita que a las que me recuerdo, rezar en familia, el rosario, puede ser en la casa, media hora de meditación y de lectura del Evangelio, media hora de adoración al Santísimo. Hay días particulares, ¿no? Que la iglesia ha establecido el día de hoy, se puede recibir una indulgencia plenaria por el Día de la Divina Misericordia, ¿no? Y rezar la coronía. Bueno, tantas formas, pero en realidad todos los días podríamos obtener estas indulgencias por los fieles difuntos. Claro, podemos pedirla también por nosotros, pero yo digo, pues nosotros tenemos todavía chance, ellos ya están ahí necesitados, entonces, pues para mí esa sería un bonito propósito que podemos ponernos en este mes, ¿no? Bueno, todos los meses, pero en este mes particular del mes de noviembre que la iglesia nos invita a esto, a hacer conciencia de que un día seremos nosotros los que estamos anhelando esa purificación final para estar en el cielo con Dios, pero que el día de hoy nosotros tenemos esa comunión con esa iglesia, que es también iglesia, que está en purificación y que dependen de nosotros y que estamos todos conectados, unidos. Por eso se le llama la comunión, ¿no? De los santos aquí en la tierra, los santos en purificación, los santos en plenitud en el cielo. Y al final de eso se trata, de recordar que nosotros pasamos por esta tierra, por la vida, que Dios ha querido nuestra salvación, pero no la ha querido solamente para nosotros, sino para que seamos también instrumentos de salvación para otros. Así que yo no sé si se te ocurren otros ejemplos, Luis Pablo, de cómo obtener indulgencias que podamos compartirle a nuestra audiencia. Eh, Antes de eso, yo Sí. me gozo mucho en escuchar eso de que Dios nos usa para ser instrumentos de salvación para otros. Ajá. Un obispo estadounidense decía que el Señor se goza en utilizar agentes secundarios, agentes terciarios. Ujú. Y es el misterio de Dios, por qué Él utiliza a otras personas, por qué no lo hace Él mismo, porque Él nos quiere involucrar en toda la historia de la salvación. Entonces Dios nos quiere hacer una familia y por medio de ayudar, colaborar, cooperar con la salvación de alguien, es algo impresionante pensarlo. Pues, llevar a alguien a confesarse, por ejemplo, Ujú. es una de las dichas más grandes que uno puede tener. Pero sí quisiera poner A ver. tres cosas bien fáciles que todos los días podemos ganar indulgencia plenaria. Adoración eucarística durante media hora. Ujú.
sea, todo lo que tienes que hacer es ir a una parroquia, capilla, oratorio donde esté el Señor y adorarle por 30 minutos. ¿Cómo adora al Señor? Pero, hombre, lo que te nazca del corazón, ve y dile que le amas. ¿Qué hace el perro sentado a la par de su amo en silencio? Pues se goza de estar con su amo. Ser ese perrito que está ahí a la par de su amo en el en el sagrario debe de ser un acto de amor. Eso es ir a adorar al Señor durante media hora. Rezar el Santo Rosario, los 5 misterios del día en una iglesia, en familia o acompañado de otras personas. Con eso ganamos indulgencia plenaria para ese día. O lectura o audición de la Sagrada Escritura durante media hora. Últimamente se ha puesto muy de moda y he visto muchos libritos que ayudan a hacer lección divina. Fantástico. Haz eso durante media hora y has ganado una indulgencia plenaria. Claro, con cumplir las otras condiciones: rechazo de pecado, rezar por el Santo Padre, tener la disposición de ganar la indulgencia, el rechazo a todo pecado, haberse confesado y comulgado en los 15, 20 días anteriores o posteriores. Pero todo es bien fácil ganar indulgencia plenaria si estamos conscientes, si lo sabemos. Ahora toda tu audiencia me puede decir que no sabe, porque ya les hemos dicho formas muy fáciles de ganar la indulgencia plenaria. Hay también, como tú decías, días específicos. Por ejemplo, viene fin de año, 31 de diciembre, recita solemnemente un Te Deum en una iglesia, dándole gracias a Dios por los frutos del último año. O el 1 de enero, festividad de Santa María, Madre de Dios, recitando solemnemente el Veni Creator en una iglesia, pidiéndole al Espíritu Santo que te oriente para el nuevo año. Los viernes de Cuaresma, después de comulgar, rezar ante un crucifijo: miradme, mi amado y buen Jesús. Es una oración muy linda. Participando en los oficios de Jueves y Viernes Santo, recitando el Tantum Ergo el Jueves Santo, el Pentecostés, rezando el Veni Creator, Corpus Christi, participando en una procesión eucarística, es gana indulgencia plenaria. Hay también indulgencias plenarias particulares. Por ejemplo, a mí me han impuesto el escapulario, imagino que a muchos de tus oyentes también, y eso ya nos hace parte de la familia carmelitana. Entonces, la iglesia le concede a la familia carmelitana ganar indulgencia plenaria el día de los santos de la orden carmelita. Por ejemplo, San Simón Stock, la Virgen del Carmen, San Elías el profeta, la Florecita, la doctora Santa Teresa. Esos días podemos ganar indulgencia porque tenemos impuesto el escapulario. Entonces, así como ven, hay muchísimas formas. El tesoro de la gracia y de la misericordia del Señor es inacabable y está al alcance. Solo hay que poner un pequeño esfuerzo por querer obtenerlo. Ya me acordé de otro, al participar también en la celebración de un bautismo, al momento de la renovación de las promesas bautismales, la renuncia al pecado, la oración de exorcismos, ¿no? Y el, pues, hacer el credo, ¿no? Renovar esas promesas bautismales también en cualquier bautismo. Y también el Hay día la primera misa de un sacerdote. también, la primera que celebra un sacerdote, su primera celebración eucarística como sacerdote. Y en la vigilia pascual, también al momento de renovar las promesas bautismales. Bueno, en Semana Santa se pueden tantísimas. Así que, bueno, pues si alguien tiene la inquietud, o sea, solo puede buscar en internet, hay tantísima información al respecto. Hay una palabra, Luis Pablo, que a mí me llama mucho la atención y quizás quienes nos escuchan aquí, que vamos a aprovechar a mandar saluditos a quienes nos sintonizan desde Maús Radio, desde Radio Estéreo Veritas, desde San Francisco de Asís Radio y TV. Pues tenemos una palabra muy particular que quizás alguno de ustedes ha escuchado y tal vez tú nos puedas explicar qué significa. Sobre todo este mes se oye muchísimo y es la palabra sufragios, ¿no? Ofrecer sufragios, hacer sufragios. Bueno, pero ¿qué significa esto? Pues hacer sufragios, hacer mortificaciones viene a ser similar. Es entregar algo, dar algo en beneficio de alguien más. Sufragio por los difuntos, por ejemplo. Son todos los que nosotros podemos hacer en nombre de ellos.
Por ejemplo, el mejor sufragio es ofrecer la Santa Misa por las almas de los difuntos. Orar por estos difuntos es un sufragio. Ujú. Los miembros de ciertas órdenes, los miembros de ciertas familias religiosas, también tienen ciertos sufragios específicos. Desde el primer momento, la Santa Iglesia ha tenido en cuenta de favorecer con el sacrificio eucarístico a los difuntos. Durante nuestra celebración eucarística ordinaria, si lo podemos ver así, el sacerdote siempre menciona por los fieles difuntos. Ujú. En cualquier momento lo hace. Y es por eso que es tan importante ofrecer esas mortificaciones por esas personas que se nos han adelantado. Ahí, en la misa que fui el día de hoy, y que ese sacerdote, me gusta mucho cómo lo celebra el momento que de la plegaria eucarística, después de sí es la plegaria eucarística, si no me corriges, después de la consagración, cuando se intercede por las almas de los fieles difuntos, él se queda 2 segundos en silencio, ¿no? 2 segundos en silencio para que nosotros también podamos como traer a nuestra mente, a nuestro corazón, a esas almas que quizás tenemos cercanas, ¿no? De amigos o de personas que recién han fallecido o de familiares. Entonces, no dejar que pase ese momento. A mí, a mí me parece muy importante ese momento de la Santa Misa. Después de que ha sido la consagración, nos ponemos de pie y si prestamos suficiente atención a lo que dice el sacerdote, habla de esa comunión de los santos, reza por el Papa, reza por los obispos, los sacerdotes. Es un momento buenísimo para poder encomendar también al sacerdote que está celebrando, a los sacerdotes cercanos que tenemos o que conocemos o que nos han ayudado, luego a los fieles difuntos, ¿no? Y a todos los cristianos dispersos por el mundo, dice él, ¿no? Entonces, ese momento, ahí está Jesús sobre el altar y estamos pidiendo por toda la iglesia. Es el momento predilecto para poder también ofrecer la Santa Misa por los fieles difuntos. Así que yo te quiero invitar a que cuando estés en la misa le pongas mucha atención, así de tarea, ¿no? A ese momento después de la consagración, no es como que, ya pasó, y entonces nos distraemos, no, ese momento importantísimo, porque ahí está Jesús y se lo está diciendo a Jesús, o sea, es maravilloso, es impresionante, es lo más grande que podemos ofrecer por ellos y por las personas que viven y por cualquiera, ¿no? Pues la Santa Misa. A mí hay una frase que me toca mucho el corazón de San José María, Luis Pablo, que él decía, ojalá cuando las nombres puedas decir mis buenas amigas, las almas del purgatorio, porque pues llegamos a tener como esa cercanía con ellas, esa, no solamente esa devoción, sino ese cariño por esa comunión que la iglesia nos permite para ofrecer sufragios, oraciones, misas, sufrimientos, tristezas, dificultades, el tráfico, la lluvia, o sea, todo, todo, Dios lo recibe todo. Es solamente que lo querramos ofrecer por ellas también. Entonces, si quieres agregar algo más con esto. Solo quiero mencionar las indulgencias parciales porque también es algo que no se sabe tanto. Las indulgencias parciales se pueden ganar muchas durante el día. La plenaria una diaria, las parciales muchas Buenísimo. durante el día y solo hay Ujú. 3 condiciones. A Estar ver. en gracia, realizar la obra que la iglesia premia con la indulgencia y tener la intención de ganar la indulgencia. Es más fácil. Puede ganarse un montón durante el día. También generalmente, si la indulgencia plenaria falla alguna condición, generalmente se concede una parcial. Aparte de que la misma oración tiene un beneficio espiritual, la indulgencia parcial por la gracia, por el poder que tiene la iglesia, la autoridad que tiene la iglesia, se duplica el mérito de esa acción. Y voy a mencionar un par, hay un montón de formas de ganar Ujú. parciales, pero a ver, el Ángelus, todos los días a mediodía, Ay, sí. Pero hay que rezar, ofrecerlo, hay que decir por las almas del purgatorio, ¿no? Ujú. hay que visitar al Santísimo y adorarlo, recitar una comunión espiritual, hacer examen de conciencia propio para enmendar, hacer el yo confieso o un acto de contrición que sea aprobado. Y la más fácil de todas, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, con la intención de ganar una indulgencia plenaria.
¿Cuántas veces nos santiguamos al día? Un Y no montón. estamos conscientes de que con eso ganamos una indulgencia parcial. Hay otros ejemplos. Por ejemplo, decir mentalmente una oración breve en el trabajo soportando los sufrimientos de la vida. Privarse de algo libremente, algo que sea grato, bueno, en servicio por los demás o por amor de Dios. Usar piadosamente un objeto de piedad bendecido, un crucifijo, un escapulario, una medalla. Asistir devotamente a cualquier predicación de la palabra de Dios. Asistir piadosamente a una novena pública. Si en tu parroquia hacen novena para el santo patrón en la parroquia, asistir a esa novena te gana una indulgencia parcial. Ujú. Por ejemplo, la Inmaculada, la que Ya rezamos viene, todos, sí. ahí ya viene. Entonces es algo muy factible, muy próximo, donde uno puede ganar remisión de las culpas que todos tenemos. Hay un listado enorme y yo les invito a tus oyentes que lo investiguen en la página web del Vaticano. Hay un resumen breve en español y hay un texto muy amplio también en latín donde se dan todas y al final hay un pequeño resumen. Entonces, búsquenlas o propónganse hacer por lo menos una diaria para ganar esa indulgencia. Si no están en gracia, pues busquemos el sacramento de la Ujú, confesión primero y después dediquémonos. Hay sí. una observación también que quisiera hacer, Ujú, que por qué la Santa Misa no conlleva una indulgencia, ¿verdad? ujú. Pero tradicionalmente no se incluye la participación en la Santa Misa ni los sacramentos realmente, porque ya en sí mismos los sacramentos tienen gracia, una gran eficacia Sí, santificadora y de ujú, purificación. así es. Entonces, las indulgencias son adicionales a los sacramentos. A lo que, ajá, poder ofrecer la misa por ellas y pedir una indulgencia. No, es que esto no para, es maravilloso. Ujú, sí, exacto. Para quienes Entonces, nos escuchan, pues yo quiero hacerles una invitación. Tienen una oportunidad genial este fin de semana, este domingo, que culmina nuestro ciclo, nuestro año litúrgico. Es que miren, no se lo pueden perder. La celebración de Cristo Rey del Universo. Imagínense, adoración, Santísimo expuesto, adorando a Jesús, celebración de la Santa Misa, culminando este año litúrgico. O sea, yo sé que no se pueden perder y aprovechar a ir a pedir su indulgencia, si se han preparado, si han ido a confesarnos, si tienen la intención, celebrando con nosotros el Emmaus Fest. Es que yo sé que quieren ir a pedir su indulgencia ahí. Así que aprovecho a hacerles esta invitación para este domingo 20 de noviembre en el gimnasio Don Bosco a partir de las 10:30 de la mañana. Estará el padre Fernando Ibasi, Mano Abierto, Lost and Found y nuestro invitadísimo especial, el padre Edward Gilbert. Pero como siempre, el protagonista de todo va a ser Jesús Eucaristía. Así que yo espero que nos veamos por allá. Yo espero que puedan aprovechar esta oportunidad para pedir indulgencias también en el Emmaus Fest. Y bueno, pues no sé si Luis Pablo, tú quieras compartir algo más para ir cerrando con esta catequesis. si me hicieron una pregunta que quiero contestar brevemente porque en realidad es un A ver, tema también que se puede abarcar, pero hay va tantos, relacionado sí. con el purgatorio. Ujú, Me preguntaban que por qué bajó Jesús a los infiernos después de su muerte. ujú, La respuesta es un poco más complicada, pero en resumen, eh, en el credo de los apóstoles se refiere al descenso del alma de Cristo separada de su cuerpo por la muerte, al lugar que también se llamaba Sheol o Hades. En ujú, el cuarto concilio de Letrán se definió esta doctrina de fe. Estamos hablando del siglo XIII, si no estoy mal. No se refiere la palabra infierno al lugar de los condenados, mm, sino que es eso el no lo lugar sabía. de los justos que esperan de la era precristiana. Se cree que ahí está Abraham, Isaac, Jacob, todos los jueces, todos los profetas, incluso se supone que San Juan Bautista y San José estaban ahí. Pero ¿por qué era necesario que Jesús bajara? Porque Jesús tenía que ir a predicar el Evangelio A los también a los espíritus muertos, encarcelados. Ajá. también a los muertos. Hay varias representaciones artísticas que Jesús está rescatando a Adán y Eva y los está sacando porque Imagínate. los fue a traer a donde ellos estaban.
La primera de Pedro 3:19, si no estoy mal, habla a San Pedro de que era necesario que el evangelio fuera predicado también a los muertos. Pues muy brevemente, esa es una respuesta a la pregunta que me hacía. Sí, es como la última fase, ¿no? Después de la pasión, muerte de Jesús, ¿no? La última, el catecismo le llama la última fase mesiánica. Eran Mesiánica, sí. aquellos que estaban a la espera del Salvador, ¿no? Así como nosotros están, pues quienes vivían, ¿no? El pueblo de Israel estaba a la espera del Salvador, pues quienes habían muerto también. Y como Jesús es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por Él, y Él no había venido y no había muerto, no había resucitado, pues nadie puede ir al Padre, ¿no? Entonces Él Sí. fue a abrirle Él las fue a puertas. llevarlos al Padre. Así es, aquellos que habían muerto antes de que Él viniera a esta tierra, ¿no? Entonces, pues maravilloso, era como, lo vemos como un tiempo de espera diferente a lo que nosotros el día de hoy hemos explicado como el purgatorio, ¿no? Es algo distinto, lo podemos encontrar en la primera parte del catecismo cuando se nos explica el credo, ¿no? Jesús descendió a los infiernos, un artículo de nuestra fe, pero sí, bueno, vale la pena decir que sí es diferente al purgatorio, porque el purgatorio es ya para aquellas almas que han muerto en comunión con Dios, que ya solo están a la espera de esa purificación final para entrar en el cielo. Ya después de que Jesús 6:32 murió y al resucitó. 35 en el Sí, catecismo, 6:32 al 6:35, esos son los buenísimo. artículos. Muchísimas gracias, Luis Pablo. Bueno, saludos también a Héctor Argueta, Fernando Reyes y a todos los que nos sintonizan aquí en Emaús Radio, en Radio Estéreo Veritas. Gracias por sus preguntas también. Bueno, gracias a ti, Luis Pablo, por acompañarnos en Un este gusto, como programa. siempre. Vamos Mucho gusto. a ir finalizando. Yo te quiero pedir que nos ayudes a hacer una breve oración y encomendar también a las almas del purgatorio para poder terminar el programa ofreciéndolo por ellas también. Muy bien. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que nos has comunicado en esta catequesis. Te pedimos ayuda para ponerlos por obra. Te suplicamos que nuestros sufragios, mortificaciones y ofrecimientos por las almas benditas del purgatorio sean recibidas por ti y aplicados sus pobres méritos para su pronta salvación. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Luis Pablo, por acompañarnos en este programa. Gracias a todos los que nos han sintonizado. Primero Dios, nos vemos en el Emaús Fest. Que el Señor les bendiga y nos escuchamos la próxima semana. Feliz noche. Todo se lo debo a Él, todo se lo debo a Él. Emaús Fest 2022. Desde República Dominicana, el Padre Gilbert. Por Guatemala, el Padre Fernando Di Bassi. Elmer Catalán, César Fuentes. El Ministerio Lost and Found. Y Leo Ramírez celebrando sus 25 años de ministerio junto a banda Mar Abierto. Este 20 de noviembre en el gimnasio del Colegio Don Bosco. A partir de las 10:30 horas. Entradas al 3206-6000, 4940-0026. ¡Te esperamos! ¡No faltes! Todo se lo debo a